material que hemos puesto en satélites, en maquinarias, en sondas, han sido extraídos de profundas minas de recursos que hemos extraído y gastado energía, todo para poner ese material ahí arriba, valioso, por cierto. Gracias a eso podemos tener conciencia de lo que ocurre afuera y todo, pero ese material, hasta que no encontremos otra forma de hacerlo reingresar o reutilizar o que tenga una vida más perdurable, se va desintegrando. La desintegración, antes de llegar aquí, esos fragmentos se vuelven pequeños y son también contaminantes porque se mezclan con los efectos gaseosos y eso va descendiendo, formando óxidos metálicos como de aluminio y hacen partículas muy finas. A veces pueden contribuir a la formación de aerosoles. Esos aerosoles afectan la calidad del aire y potencialmente influyen en los patrones climáticos locales. En la estratosfera, ahí es donde ocurre la mayor cantidad de la combustión de esos desechos espaciales. Los metales liberados como aluminio, cobre y plomo y los gases óxido de nitrógeno y cloro se mezclan, pueden catalizar reacciones que destruyen la capa de ozono y amenazan la recuperación. Además, esas partículas pueden alterar el balance energético de la capa, modificando las temperaturas y la circulación atmosférica. Esa interacción de esos eventos extraatmosféricos, como la radiación solar, la presión de la radiación solar puede alterar la órbita de esos desechos, acelera el proceso de reingreso a la atmósfera. Además, esa radiación puede degradar los materiales para formar unos desechos, generando fragmentos mucho más pequeños. A veces son difíciles de rastrear y pueden liberar partículas tóxicas cuando reingresan. El viento solar también hace que esas cargas eléctricas del viento puedan interactuar con los desechos metálicos, induciendo a la corriente que afecta su estabilidad orbital. También puede contribuir a la erosión de esos materiales, acelerando su degradación. Esa contaminación causada por esos restos, al caer a los océanos, los fragmentos que no se desintegran completamente pueden llegar a los mares, liberando metales pesados como plomo, cadmio, sustancias químicas tóxicas. Estos contaminantes afectan toda la vida marina, causan ingestión, enredos y alteraciones en los ecosistemas. Además, los plásticos y materiales sintéticos presentes en algunos desechos pueden fragmentarse en microplástico. Esto también se acumula en la cadena alimentaria. Acuérdense que cuando todos estos elementos ingresan, como cuando ingresan los meteoritos o las roturas de los cohetes y esa movida, hay un roce, hay una combustión, porque el roce y la velocidad provocan combustión. Entonces, durante la reentrada de ese material de basura, a altas temperaturas se provoca la liberación de óxidos metálicos, gases tóxicos y partículas finas que permanecen en la atmósfera durante años. Esto puede contribuir al agotamiento del ozono y alterar el clima al reflejar o absorber la radiación solar, tanto porque rebote la radiación y no llega a la Tierra, como que se absorba y genere mayor temperatura. Los gases en las capas superiores, los desechos, pueden reaccionar con gases como el óxido molecular y el ozono, en la mesósfera y la termósfera, generando compuestos químicos que alteran la química atmosférica. Por ejemplo, el aluminio reacciona con el oxígeno para formar óxidos que catalizan la destrucción del ozono, mientras que los gases de propulsión de los cohetes pueden liberar cloro y nitrógeno que atacan directamente la capa. En los últimos 80 años, la litósfera, que es la capa del suelo terrestre donde estamos parados y habitando, ha sufrido una degradación significativa con actividades humanas, siendo el principal impulsor, aunque también existen procesos naturales que contribuyen a esto. Bueno, en definitiva, esa piel llamada atmósfera, que es la que protege al ser planetario, sufre las mismas incidencias de la afuera como nuestra piel, como órgano interno de nuestro propio ambiente más cotidiano, más inmediato. Así como uno está en un colectivo y percibe la vibración de los otros en ese roce de los cuerpos, también percibimos el amor y la ternura en un abrazo, o la repelencia química con aquellas personas con las cuales no tenemos una vinculación empática. O sea que la piel siempre es esa capa que nos pone en contacto con el afuera. Y la atmósfera terrestre es la que pone en contacto con el afuera a ese planeta, pero a su vez también habla de nosotros en ese afuera. Porque haber llenado de basura esas capas atmosféricas está haciendo que ese órgano piel que tiene que interactuar
con todo eso que nos permite las temperaturas dentro del planeta y evitar que lo de afuera ingrese de manera violenta o de manera natural, si se quiere, y no contaminado con todas esas porquerías. Ahí ya tenemos esa membrana de piel planetaria junto con la nuestra, tenemos un caos de salud. Entonces yo quiero que ustedes visualicen y comprendan de que la salud humana, ya que todo esto también afecta emocionalmente y no solamente físicamente. Entonces, cuando uno habla de salud mental, de cómo nos sentimos en el planeta Tierra los terrícolas, es obvio que ante tanta alteración y desequilibrios de los sistemas que deberían ser saludables para nosotras y todas nuestras criaturas habitantes, está todo tan alterado que obviamente que emocionalmente nos supera. Hay algún estudio que ya en la próxima columna, que lo anticipo, se dedicará a la educación. Vamos a hablar de un cierto estudio hipotético, está en estudio, de que estaríamos llegando a una etapa de la tontería, de la estupidez, porque aparentemente estaríamos siendo mucho más tontos, estúpidos que lo que eran nuestros antecesores hace cientos y cientos y cientos de años. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Alcanzamos niveles de excelencia tecnológica e intelectual, pero es un grado de estupidez paradójica que nos estamos produciendo un daño individual y colectivo, sea desde las cosas que comemos, las cosas que escuchamos, las cosas que pensamos y cómo interactuamos con el ambiente inmediato por fuera nuestro, sea con nuestros propios congéneres o con otras criaturas o con otros ambientes. Y lo estamos haciendo también por fuera del planeta, lo cual el reingreso de esas cosas que hemos puesto, si bien algunas nos dan beneficio, hay que evaluar cuánto nos da de perjuicio, que todo eso vuelve a ingresar a los mares y al aire y a nuestra propia vida. Entonces la salud por eso es holística e integral. Entonces ahora podemos hablar de que esa cantidad de contaminación que se acumula tiene alteraciones. La degradación de los suelos, según la UNESCO, el 75% de los suelos, o sea, las 3/4 partes de los suelos ya están degradados y se prevé que el 90% lo hará para el 2050, debido a prácticas agrícolas insostenibles, deforestación, urbanización y cambio climático. En España, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, el 20% de los suelos ya está degradado y otro 30% tiene baja biomasa, o sea, no hay prácticamente situaciones de vida en bosques y en animales. Esa pérdida es tremendo, porque también hay alteraciones de la topografía, o sea, de lo que serían las montañas, los relieves, digamos, geográficos. La minería y la construcción han modificado drásticamente el relieve, movilizando 4 veces más sedimentos que todos los glaciares y los ríos juntos, que históricamente han movilizado tanto material, ¿no? Además, la urbanización lo que hace es volver impermeable grandes superficies de suelo y altera los ciclos hidrológicos y la estabilidad de esos suelos. Porque la contaminación que se acumula también sustancias químicas, metales pesados y plásticos, que ha afectado la calidad de los suelos y los acuíferos. La minería genera drenajes ácidos y relaves que contaminan el medio ambiente de forma prolongada, mientras que los fertilizantes agrícolas alteran los ciclos del nitrógeno y el fósforo. Esos son signos irreversibles de daño. Los que están inducidos por el ser humano, por ejemplo, podemos nombrar la desertificación, la degradación avanzada de suelos en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Esto ya es irreversible en plazos humanos, ya que la formación de una pequeña capita de suelo fértil puede tardar siglos en formarse. En España, por ejemplo, que también son situaciones muy críticas las que tiene ese país de Europa, la aridez se ha doblado, o sea, ya es el doble desde la mitad del siglo XX, añadiendo 1.500 kilómetros cuadrados al año de superficie árida. Las alteraciones geológicas permanentes, la minería a gran escala especialmente, la de remoción de montañas, modifica de forma irreversible la topografía y la estructura de los estratos rocosos, afecta a los ecosistemas y los ciclos geológicos. Además, la construcción de presas
y obras de infraestructura pueden alterar la tectónica local y aumentar el riesgo de sismos inducidos. La contaminación persistente, que es la acumulación de los plásticos, metales pesados y compuestos químicos en el suelo y los acuíferos, es difícil de revertir. Estos contaminantes pueden permanecer en el medio ambiente durante décadas o siglos. Afectan la salud humana y la biodiversidad, por ejemplo, los microplásticos, que ya se han detectado en sistemas geológicos, en los sedimentos, dejando una huella imborrable en el registro geológico. Los procesos naturales son de meteorización, o sea, se va rompiendo el material de la Tierra de a poquitito en miles y miles de años. Esa meteorización es irreversible. Algunos procesos de meteorización química transforman los minerales en compuestos más estables bajo las condiciones superficiales. Esto, que es un cambio irreversible, por ejemplo, la alteración del feldespato en arcillas modifica permanentemente la composición de la roca y su capacidad para retener nutrientes. Después están los procesos tectónicos, los movimientos de las placas, que eso da la formación de las montañas, la subducción de las placas cuando una se mete debajo de la otra. Los terremotos, todos esos son procesos naturales que modifican la litósfera, esa capita de tierra donde estamos parados. Eso lo hace de forma irreversible, pero a largos plazos. Aunque esos procesos son parte del ciclo geológico, la intensidad y la frecuencia se ven afectadas por la actividad humana, como la extracción de recursos hídricos y minerales. Imagínense, aunque sea por un instante nomás, que todo aquello que está debajo de los suelos a grandes presiones, cuando uno lo quita, sea minerales, sea petróleo, sea gas, el peso del suelo hace que ese suelo se hunda o se quiebre. Y eso es lo que estamos tocando el límite, estamos extrayendo a tal velocidad cosas que están internas, que lo que está encima, que pesa mucho, se va hundiendo, se va degradando, se va quebrando. Esa frecuencia es afectada, decíamos, la de los procesos geológicos por la actividad humana. El estado de los cuerpos de agua globales es preocupante. Con el antropoceno, que vendría a ser la era que se considera, por eso antropo, de humano. Antes estaba el Pleistoceno, todos esos nombres que hemos escuchado desde la época de los dinosaurios. Bueno, el Antropoceno sería la era donde la incidencia humana dio datos tan concretos de alteración que ya esa era, que ya comenzó aparentemente, según los estudios en los años 50, es responsabilidad del ser humano. También el calentamiento global exacerbado ha dado la degradación, y esos son los detalles claves que vamos a ir viendo de a poquitito. Para concluir la columna de este viernes, si bien me ha quedado muchísimo material que tenía previsto, pero evidentemente el tema es muy abarcativo, muy profundo. Si bien yo hago un esfuerzo enorme por hacer una síntesis de todo lo que trabajé, es difícil discriminar qué queda adentro y qué afuera. Es lamentable, pero bueno, no porque a mí me molesta hacerlo, sino porque hoy en día las redes, cuando los archivos son muy largos o muy profundos, directamente se lo esquiva. No es mi intención es hacer una vez por semana esto para que cada quien lo pueda escuchar en la semana de a trocitos, de partes, y lo pueda dosificar como mejor le sea útil. Pero no quería dejar de pasar este tema, el tema de la salud, que para mí es crucial, salteándome algunas partes con respecto a cosas estructurales del planeta, de algunos biomas, algunos hábitats, y me quiero meter exclusivamente en la salud mental, porque la verdad que quedé muy impactado por los datos que estuve relevando para poder hacer esta columna, buscando los datos más frescos posibles hasta llegar al 2026. Hice un recorrido del 2021 al 2026 y realmente es impactante. Así que quiero terminar esa columna con una lectura rápida de lo que sería un pantallazo, ¿sí? Así vamos cerrando esta columna por este viernes. Bueno, además de los trastornos físicos que producen los impactos del medio ambiente deteriorado, la contaminación del aire, el agua, el suelo, aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, trastornos neurológicos y cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a saltear toda esa parte física
que tiene que ver con lo que comemos, lo que consumimos, los agrotóxicos, todo eso, la porquería de las góndolas, todo eso que es importante, pero quedará para otra segunda columna de la salud, ya cuando hablemos específicamente, supongamos, de alimentación. Entonces ahora prefiero pasar del alto por eso para ir directamente a la parte que más me impactó y que quiero compartir con ustedes, que es la parte mental y emocional. La prevalencia. Más de 1.000 millones de personas viven con trastornos de salud mental a nivel mundial, según la OMS. Los más comunes son la ansiedad y la depresión, con mujeres y jóvenes afectados de forma desproporcionada. Factores de riesgo: la pobreza, la violencia, la desigualdad, la carga laboral, sobrecarga digital y cambio climático contribuyen al aumento de trastornos mentales. El suicidio fue causa de unas casi 800.000 defunciones en 2021, siendo una de las principales causas de muerte en jóvenes. Las brechas en atención. A pesar de los progresos en política, hay limitaciones de recursos y brechas terapéuticas significativas en todo el mundo. La atención de la salud mental, considerada en algunos casos como privilegios. En muchos lugares del mundo se la considera como una situación de privilegio atender la salud mental. A nivel global, la salud mental representa un porcentaje significativo de las patologías. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021, casi 1 de cada 7 personas en el mundo, es decir, 1.100 millones de habitantes, vivía en ese momento con un trastorno mental. Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son los más comunes. En cuanto a la inversión que sugieren los organismos internacionales como la UNICEF, en colaboración con otras entidades, hace un llamado, una alerta a aumentar esa inversión. Y la acción en salud mental se señala que en un promedio menos del 2% del gasto sanitario gubernamental mundial se destina a la salud mental de la población en general. Una proporción pequeña de estos fondos se dirige al servicio de salud mental infantil. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Pero para la guerra, para todo lo demás, ¿cuánto financiamiento, no? Menos del 2% a nivel de gasto sanitario gubernamental mundial se destina a la salud mental de la población en general y en proporción pequeña de estos fondos se dirige al servicio de salud mental infantil. Aunque no se especifica un porcentaje del PBI, existe un consenso en que hay una brecha de financiación global de al menos 200.000 millones de dólares en salud mental, lo que subraya es la necesidad de una mayor inversión. Además, la OMS destaca que la depresión, la ansiedad, solo por la pérdida de productividad, tiene un costo económico global de alrededor de 1.015 billones de dólares anuales.